Bueno, el tercer paso del método hermenéutico de Dilthey es la construcción. Lo primero que señala es que esta construcción, digamos, la construcción de la unidad de sentido de la obra, proviene de la conexión inconsciente con el método de la genialidad creadora. Primero, inconsciente no tiene aquí el perfil psicológico del psicoanálisis freudiano, no se trata de ese tipo de inconsciente, una especie de voluntad oculta que trabaja uh, escondiendo cosas del consciente, nada que ver con eso, sino que hablamos del ámbito de lo puramente epistemológico, ¿no? Entonces, es decir, que la conciencia no es consciente de todo lo que el sujeto está comprendiendo, sino que hay cosas que se dan por la genialidad creadora. ¿Qué quiere decir la genialidad creadora? Para Dilthey, no solo el artista como productor de la obra tiene una capacidad genial de unir cosas y producir sentido. También el intérprete tiene esa misma capacidad creadora y esto lo sabemos porque llega a un punto en el desarrollo de las habilidades hermenéuticas en el que uno es capaz de anticipar lo que viene a continuación en el texto o puede llegar a comprender una obra sin tener que mmm, detenerse demasiado porque ya lo conoces, ¿no? O sea, cuando ya tienes una expertise, cuando ya tienes una profesionalización en relación con una disciplina o con un artista, un autor en particular, pues puedes intuir cosas sin tener que esperar a la constatación con los datos empíricos. Por supuesto, se deben agregar esos datos, pero sí concibe Dilthey la posibilidad de que se dé este momento de la genialidad creadora. Un ejemplo simple sería cómo es que alguien que estudia una disciplina en particular, en mi caso yo estudié filosofía y entonces haciendo filosofía encuentras que ciertos artistas o bueno, que ciertos filósofos te parecen más interesantes, te parecen, no sé, más coherentes, más sistemáticos, más inteligentes, qué sé yo, hay razones por las cuales tú los vas eligiendo y esas razones están ligadas también con tu propia interioridad. Es decir, hay algo de ellos en ti, lo mismo que hay algo de ti en ellos que te permite conectar con ellos y por eso es que te gustan, por eso es que te agradan o te convencen, ¿no? Porque los empiezas a leer y dices, ay, esto no. Y dices, ay, qué bueno, esto suena interesante, quiero seguir y quiero más. Y entonces terminas convirtiéndote en un seguidor de ese filósofo, ¿no? Es muy fácil. Es algo de lo que se acusa con mucha frecuencia a quienes estudiamos filosofía, que terminamos siendo simplemente epígonos o comentaristas de los grandes filósofos de los cuales somos seguidores, copiamos su lenguaje, nos preocupan los mismos temas, quisiéramos poder escribir o hablar como lo hacen ellos, y en ese sentido vamos asimilando mucho de su personalidad a la nuestra, pero porque ya hay algo en la nuestra que es similar a la suya. No somos meros imitadores, ¿no? Claro que los hay, pero no. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de la genialidad creadora, hablamos de alguien que tiene genuino interés por los asuntos. No está simplemente queriendo ser un imitador o copiar a alguien, ¿no? No se trata de eso, sino de que encontramos que esa persona se ocupa de las cosas que nosotros queremos conocer, queremos saber. Y lo mismo pasaría con cualquier artista. Queremos conocer a los artistas, queremos conocer sus obras porque hacen cosas que nos parece que son interesantes. ¿Por qué nos parecen que son interesantes? Porque nos dicen cosas que para nosotros son importantes, es decir, agregan contenido, agregan significado, agregan sentido a los problemas que uno mismo se ha planteado acerca de la vida, la existencia, la verdad, el conocimiento, qué sé yo, cualquier ámbito. Y en ese sentido es que hay algo en nosotros que compartimos con ellos y por eso conectamos. Y como cada vez conectamos más, cuando sentimos que mejor conectamos, ya se dio entonces la genialidad creadora. Y por eso hablamos como ellos, escribimos como ellos, pensamos como ellos, porque en realidad nos preocupan las mismas cosas y podemos decir, ah, ya sé lo que quiere decir,
porque es lo mismo que yo habría pensado, o es lo mismo en lo que yo estaba pensando, solo que yo no sabía cómo plantearlo, ahora lo encuentro aquí, qué bueno, me gusta, me agrada, no me decepciona, porque si me decepciona quiere decir que no tengo interés en el asunto, ¿no? Si lo que estoy tratando de conocer me decepciona como, ya me ganaron la idea, pues entonces no tengo un interés genuino por las cosas, solo estoy buscando presumir que soy original o auténtico por cualquier banalidad. Cuando el problema me preocupa, cuando el asunto del que trata el autor me parece importante, a la hora que lo encuentro en él, lo gozo. No lo sufro, ni lo padezco, ni me incomoda, ni me molesta. Si cualquiera de esas cosas pasa, es que en realidad no tengo un interés genuino en el asunto, sino que está en otro lugar, ¿no? Es muy importante este punto. Recordemos el tema de la equitas hermenéutica. La equidad hermenéutica se refiere a eso, a la honestidad con la que el autor y el intérprete, los dos, ninguno puede escapar a esto, se introducen en los asuntos con toda honestidad, es decir, con un interés genuino por conocer el asunto, no simplemente porque no tienen trabajo y creen que ahí hay un nicho de oportunidad, no simplemente porque nadie se ha metido en el asunto y por eso me voy a meter. O sea, esto no es ninguna razón para estudiar nada, sino que debe haber un interés genuino por los temas. Eso es lo que significa la equidad hermenéutica. Significa que así como la cosa se me presenta desnuda, franca, así tengo yo que entrar en el tema, queriendo conocerlo, queriendo saber de él, no simplemente por intereses ajenos, ¿no? Si no, no va a funcionar. Todo el tiempo voy a estar fallando en la interpretación porque quiero estar adelante del texto en lugar de estar detrás, ¿no? Es decir, quiero haber llegado a donde está llegando el texto, pero no puedo llegar a donde ha llegado el texto hasta que llegue, hasta que esté en el texto, ¿no? Es decir, ya me ganó. Por eso no tendría ningún caso. Y el segundo paso de la construcción es la derivación de una preceptiva. Hablamos de una preceptiva porque estamos buscando preceptos, es decir, reglas o principios que permitan establecer el método hermenéutico. Aquí podría decirse que ese método hermenéutico es siempre propio, personal, individual. Es la manera como yo me introduzco al asunto. Eso no quiere decir, insisto, que hablemos de arbitrariedad, de subjetividad, de contingencia, de capricho, sino al contrario, como es un asunto de honestidad intelectual, cuando yo me meto a un tema de una manera, lo hago porque creo que es la manera en la que hay que entrarle. Si lo hago simplemente porque los demás me caen gordos y así no me van a entender, pues no me van a entender. Y si lo hago porque quiero aparecer en la revista más importante de mi rancho, entonces voy a decir un montón de banalidades con tal de aparecer. Entonces no va a ser un trabajo honesto de introducción en el asunto, ¿no? Para que pueda haber validez universal, mis procedimientos deben tener objetividad. Esa es la exigencia de Dilthey, ¿no? Y si todo el tiempo estoy pensando en lo que yo gano con el estudio del objeto, no hay objetividad y no consigo validez universal. Entonces, hay una exigencia de aproximarse al objeto con un método y ese método debo considerarlo yo mismo como un procedimiento fiable para estudiar el objeto. Por eso es que lo trabajo como lo trabajo, ¿no? No lo elijo solo por capricho, sino porque creo que esa es la manera correcta de tratar el tema. Y esto significa que yo tengo una perspectiva, que sigo unos principios, que tengo unas reglas y por lo tanto puedo hacerlas evidentes, puedo mostrarlas, puedo exhibirlas, puedo ponerlas a discusión, puedo dar pruebas de por qué sigo ese método y si en algo estoy fallando, puedo adaptar cualquier cosa que venga de fuera, no pasa nada, precisamente porque mi interés es conocer el objeto, ¿no? Es decir, porque hay una honestidad en el trabajo intelectual y ni siquiera importa si todo el tiempo me he equivocado, si ahora descubro que todo el tiempo he estado equivocado, mejor el método que tenga ahora va a funcionar mejor para entender que el que tenía antes. Entonces, hay ganancia, no hay ninguna pérdida, entonces no hay nada de qué preocuparse.